Egunon. La renuncia nacional del PNV 1977-2002. La propuesta del heredero intelectual de Pepe Rey en Cale Gorría. Acaba de fallecer hace no mucho. No sé si decirlo de descanse en paz, porque tampoco dio mucha paz en vida. Pero bueno, José María Lorenzo Espinosa, en este libro de 2002, salido de sus entrañas, supuestamente para contar la verdad acerca del PNV. La tesis parece ser de esta obra uno de los historiadores oficiales, por ejemplo en ese momento del entorno Skirabertsaleico, Slade, al menos desde 1977, decir que el PNV ha abdicado de su ser nacionalista para plegarse vergonzosamente a las imposiciones del españolismo rampante, asumiendo para Euskadi una salida política de dimensión meramente regional. Vamos, que no son nacionalistas estos del PNV, son folclóricos regionalistas y de las Hons. Muy bien, fantástico, alegría y diversión. Sobre todo en un libro que mi amigo Iker Hidalgo Egurrola, Lekeitio, a quien saludo desde aquí, me quiso hacer leer hace muchos años como un elemento de comprensión de la realidad. Es un elemento muy interesante. Iker Hidalgo, amigo de la contrapasa y amigo de la arte cinegética. Pero en cualquier caso, vayamos al elemento literario respecto a las propuestas que nos trae el autor, porque de una manera aburrida, tediosa, hace esto más largo que un día sin pan, en un libro que acabé adquiriendo. Aquí tengo el elemento facturil, que pues viene desde Rivas, Vacia, Madrid, en la localidad de mi amigo Ricardo Rollo Villanova. Pues esta propuesta nos trata de decir que el Partido Nacionalista Vasco, de toda la vida de Dios, ha vuelto a asesinar a Sabino Arana y Goiri, creador del Partido Nacionalista Vasco, prácticamente desde su inicio, con los Euskal Herriakos de Sota, que eran gente capitalista, burguesa y de mal vivir, porque querían prostituir el nacionalismo vasco recién creado para llevarlo al sano regionalismo y llevarlos a las huestes y hordas de Madrid, en el españolismo rampante. Y estas cosas, según va fluyendo una narrativa de manera con arisca, piedras y todo esto, al final acaba fluyendo la realidad de la narrativa en su forma natural. Y es que este libro, en realidad, es una respuesta. Es un libro de respuesta, pero no a otro libro. Es un libro de respuesta a la sociedad vasca. Está confrontando a la sociedad vasca, a la que al autor le tocó los ovarios el hecho de los más de 600.000 votos a favor de la candidatura de Juan José Ibarretxe Artu el 13 de mayo de 2001. Ese es el edema al que este libro trata de ser emual. Esa almorrana que le surgió a la izquierda abertzale perdiendo la mitad de sus escaños en una sola elección. Ese es el hecho que molesta para decir en este libro que José Antonio Aguirre fue un sano regionalista y españolista de mierda, podría añadirse, que lo fue la Leizaola, que lo fue Landaburu, que lo fue Irujo, que lo fue Ajuriaguirre, que lo fue Ardanza, que lo fue Ibarretxe, que lo fue Garaikoetxea, que lo fue Arzallus, que lo fue todo aquel, Julio Jáuregui, Mikel Isasi, todo el mundo que estuvo vinculado al Partido Nacionalista Vasco en toda su historia, en la Segunda República, durante la Guerra Civil
en la posguerra, en el exilio, en la transición, en la construcción del estatuto y en los gobiernos autonómicos son sanos regionalistas y no son nacionalistas porque no quieren la independencia aquí y ahora. Lo cual es curioso porque hay dos vertientes que el paso del tiempo ponen y colocan a cada cual en su sitio. La primera de ellas es la posterior evolución de la autodenominada de izquierda y por añadidura Berchale, que es la que sustenta la publicación de este libro, el libro de cabecera del momento, de aquel año 2002, para toda aquella gente, y es la posterior actualidad de los hechos en Madrid, sustentando al gobierno de Pedro Sánchez, diciendo el Arnaldo Otegi, aquel que sería una pena hacer caer a Pedro Sánchez, contraviniendo a su amiguito Pablo Iglesias, e incluso sacándole las vergüenzas respecto a la forma real que ha salido del gobierno, es decir, haciendo disclosure, haciendo revelación de el motivo profundo que es evitar la desaparición de Podemos en la Asamblea de Madrid. Este elemento en este libro todavía hablaban de Parlamento Vascongadillo, el Parlamento Vasco, por no estar incluidas Navarra ni Parralde, y hablan de esa propuesta alucinógena de finales de 1999, principios del año 2000, para salvar una tregua que, recordemos, la tregua de 1998-99 en principio iba a ser para 4 años, y el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna lograron que fuera de 18 meses. Contra los deseos de ETA. Estas cosas hay que decirlas, contra los deseos de ETA, que quería hacer una tregua táctica para reabastecerse y volver a matar. Y en vez de ser de 4 meses, se logró que fuera de 18. Eso sí, una de las propuestas finales será meter en una urna, el mismo día, en el mismo momento, una consulta para una Asamblea Nacional Constituyente de todos los territorios vascos. Claro, un poco como los anarquistas, este elemento ideal. Bueno, pues aquí tenemos el discurso y la realidad se tiene que acomodar al discurso. No, tenemos unos ideales en el horizonte y queremos transformar la sociedad para algún día aproximarnos a ese horizonte, pero la realidad es la que es. La sociedad es la que es y la convivencia es un imperativo imprescindible para las sociedades humanas. Porque si no, sacamos la cachiporra y nos ponemos, como en Yugoslavia, a matarnos al vecino. ¿Eso es bueno? No, claro que no. Evidentemente. Con lo cual, la posterior evolución de la izquierda de Chile en el Parlamento Vascongadillo, en ir a Madrid para quitar y poner presidente, para que no esté la derecha, incluso ser guardián de las esencias. Es algo curioso. Guardián de las esencias de la españolidad, en tanto en cuanto se hace la dominem, lanzando, porque el Partido Nacionalista Vasco no puede hablar con el PP. Ya, entonces, cuando estaba Mariano Rajoy y queríais usar al Partido Nacionalista Vasco para hablar de vuestros presos, para hacer esas conversaciones con Madrid a través del Partido Nacionalista Vasco, y con gestos como por ejemplo la abstención en la investidura de Mariano Rajoy y Brey en el año 2011 en el grupo de Amaiur, al igual que el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de no necesitar, al tener Mariano Rajoy mayoría absoluta. ¿Cómo se come eso? O el ir a Madrid para, vamos a evitar que Pablo Casado sea presidente del gobierno. ¿Pero para qué? ¿Para hacer presidente a Pedro Sánchez? ¿Es tan diferente Pedro Sánchez de Felipe González? ¿O de Jesús Luis Rodríguez Zapatero? ¿En lo político? ¿En lo social? Son de estas cosas que en algún momento tendrán que explicarse en contradicción flagrante con los insultos lanzados hacia el Partido Nacionalista Vasco en este libro. Y como digo, hay que leer de todo y a todos. También esto. Aunque uno sea del Partido Nacionalista Vasco desde hace casi 10 años, como por ejemplo, aquí está mi carne del Partido Nacionalista Vasco. Y
hay un segundo elemento que confronta el libro, que es el procés catalán. El procés catalán niega la propuesta extrema, inmediata, de independencia o muerte. Patria o muerte, venceremos. Claro, eso es muy castrista, ¿eh? Patria o muerte, que luego utilizaría la Venezuela de Hugo Chávez hasta que le entró el cáncer a San Hugo Rafael Chávez Frías, en cuyo caso ya alguien les dijo, por favor, no, que a ver si estáis llamando a la muerte del comandante, un poco de por favor. Pues es que en el elemento catalán se da la disociación en dos elementos que son muy interesantes. El primero al que apela este libro, que es el debate teórico, el debate de tenemos derecho, tenemos agravios que hay que solucionar en algún momento, porque desde enfrente la sociedad tanto vasca como española sufren la permeabilidad respecto a las ideas e ideologías de los que tienen el control o no control, o de los que quieren cambiar esas circunstancias, es decir, un debate político e ideológico respecto a lo que ha sido, es y deberá ser en el futuro las sociedades, las naciones y los estados. Eso va por un lado. Y por otro va la práctica y la acción política respecto a lo posible y existente. Claro, el procés catalán, que según como lo cojamos puede empezar con el estatut, aunque ese podría ser un proceso aparte, entre 2003 y 2010, y luego ya entraríamos en el proceso, puede que entre 2010 y 2012 hasta el 2018 prácticamente, con dos referéndums alegalmente hechos en 2014 y en 2017, el 9 de noviembre de 2014, curiosamente posterior al referéndum escocés de septiembre, negativamente salido, y bueno, pues luego el catalán, y luego el del 1 de octubre de 2017, con la República de los 9 segundos. Claro, aquí, en este libro, lo que anhela el autor es algo como el procés catalán, pero en Euskadi. Eso es lo que desea, despreciando el españolismo del nuevo estatuto del País Vasco propugnado por Ibarretxe, el mal llamado Plan Ibarretxe, que es insultado por este autor y a su epítome, es decir, al Lehendakari Ibarretxe, se le mete en el combo de los regionalistas, de los melifluos, de los acomodaticios. Tengámoslo en cuenta. Pues los catalanes han hecho lo que han hecho, es decir, nada. No han llevado la República a término, no han controlado los espacios públicos, no han controlado los edificios institucionales, no han controlado las infraestructuras básicas y no han hecho la República. Han dicho y han proclamado, pero no han ejecutado, que es lo importante. Porque en hetero podemos decir que estamos en Narnia, pero eso significa que vamos a ver leones por las calles, leones parlantes, y que vayan a andar por aquí centauros. No, evidentemente no, porque una cosa es la literatura y otra es la calle. Son dos cosas distintas. Por eso es muy interesante ver cómo en este libro se asumen las tesis de Justo de la Cueva respecto a la escisión del Partido Nacionalista Vasco, en un libro que se lo dejé a un profesor de AEK, de aquí de Algorta, un libro que se llama ahora lo contaré. Pues en principio estaba aquí en la lista de los libros recomendados, pero en cualquier caso, pues es un libro que le presté y que no ha vuelto a mí, con lo cual yo lo leí,
ese libro, La escisión del Partido Nacionalista Vasco en los años 80. Es probablemente el único libro que existe desde una óptica de la izquierda para decir claramente que son dos caras de la burguesía vasca. El autor en aquel momento establecía la idea de que se había producido la escisión porque después del elemento constitucional, que el Partido Nacionalista Vasco supuestamente estaba a tope con la Constitución, vamos, y después, como elemento necesario, esa Constitución a la que no se le podía decir que no, pues estaba el tema estatutario que pareciera, según el autor, la tesis aquí de Justo de la Cueva y también de este autor, habría sido un trapicheo y un fraude declarado en el que en principio Arzallus no quería mojarse, por eso desapareció del mapa institucional en Madrid a finales del 79 para tomar las riendas del Euskadi Buru Batzar y dejarle el marrón al precedente en el Euskadi Buru Batzar, es decir, Carlos Garaikoetxea Urriza, en la idea de que él se comiera el marrón de construir la autonomía en ese fraude de ley, en ese fraude con la sociedad respecto a la incapacidad del autogobierno y la incapacidad de tomar decisiones, desgastándose para luego poner al bueno a un candidato. Claro, esa tesis no es ni realista ni viable, aunque el autor la asume totalmente, es decir, la de que el Estatuto de Autonomía de Guernica es un fraude de ley, que lo sabían los creadores del Estatuto, de la parte vasca, y que es un auténtico tinglado, una filfa, acompañada de esa basura del concierto económico, que es un resto y una rémora para llevar a cabo la revolución y la independencia. Con lo cual tenemos esas circunstancias en las que se explica esa escisión del PNV con una Euskal Kartasuna y un Carlos Garaikoetxea que serían más españoles que un torero y una folclórica y que serían epítome y ejemplo de una forma de ser Partido Nacionalista Vasco, pero en guay y con unos brochazos de pintura. Ahí para diferenciarse, aunque en el fondo seguían siendo lo mismo. Lo cual es, como digo, muy interesante visto desde 20 años después cómo ha evolucionado ese mundo, cómo ha evolucionado la forma de hilar las construcciones y la forma de estructurar el pensamiento y la actuación en la realidad, tanto desde la izquierda abertzale con respecto a Madrid, al Parlamento Vasco Gadillo, a decir que les hace mucho caso en Navarra y mucho caso en Madrid. Es curioso porque participan en la institucionalidad navarra a pesar de haber sido desgajada de la unidad común, de la realidad que ellos llaman Euskal Herria, aunque cada vez que pienso en Euskal Herria yo pienso en Huesca, en Soria, en Cantabria, en Burdeos, cosas mías. Bueno, tenemos así pues, por otro lado, el elemento de proceso catalán que evidencian que una cosa es decir, nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos deberes, nosotros tenemos aspiraciones y nosotros tenemos vocación. Vale, pero luego la sociedad es la que es, la institución es la que es, el Estado es el que es, ¿no? Y la realidad en el marco europeo es la que es con la que tienes que triangular un montón de cosas y jugar, sobre todo si no estás dispuesto a llegar hasta el final, a pesar de que en plaza pública declares como Marta Rovira, como Clara Ponsati, como Puigdemont y como muchas otras gentes, fins al final, llorando y vamos a llegar al final, o en la noche de autos en el Palau de la Generalitat diciéndole, Puigdemont, como digas esto, hagas lo otro, hagas elecciones, van a llevarte hasta el último pueblo de Cataluña, armándote butifler, traidor, vas a caer en todo. Hombre, nunca hicieron la independencia en Cataluña. Ya en Euskadi no se hizo semejante locura porque el Partido Nacionalista Vasco es defensor de sus votantes, del pueblo, incluso el que no le vota, y quiere lo mejor para el país y no suicidarlo. Con lo cual, el pragmatismo es un valor que
el autor desprecia. Y es curioso porque esta gente que es marxista-leninista y debería tener en cuenta la infraestructura, la superestructura, los elementos clásicos del pensamiento del materialismo histórico, no lo incorporan en aquellos momentos que no les interesa incorporarlo, porque hablan simplemente del discurso, de la teoría, de esto, lo otro, no aterrizando a la realidad. Y por tanto, es aunque un plomazo, porque no deja de ir a los lugares comunes. Por ejemplo, hablar de Joseba Arregi, que fue diputado al Parlamento Vasco entre el año 99 y el año 2001, pero luego tuvo una derivada, sobre todo a partir del 2002-2004, que se excede ciertamente lo que es el libro, pero a ver, Arregui no era un ideólogo del Partido Nacionalista Vasco. No puedes metérmelo aquí en esas circunstancias. Hombre, pues hombre, como si fuera aquí el elemento nuclear de la ideología del Partido Socialista Vasco. Es que construye una fachada caravista con sus elementos aquí divertidos y entretenidos, hablando de Arana soy yo, una sola nación, nacionalismo fenicio. Es una cosa que les gusta mucho esto de el fenicio. Supuestamente es como la imagen del judío en la Alemania nazi, ese que está ahí con la nariz aguileña sobre monedas de oro, aquí para robar al personal y llevarles por el mal vivir del capitalismo, la burguesía y el dinerito, el bill metal, y eso es lo único importante, ganar dinero, ganar pasta. Sin economía no hay fondos públicos, y sin fondos públicos no hay servicios públicos. ¿Dónde les van a entrar esto en la puñetera cabeza? Cosa que lo saben perfectamente en los países escandinavos, que supuestamente son de orientación o mainstream socialdemócrata. Pero claro, para esta gente, la socialdemocracia es el enemigo, porque les luchan en el mismo campo ideológico. Luego viene la contradicción primaria y secundaria respecto a la mal llamada burguesía nacional, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, aunque no somos la burguesía nacional porque es un partido interclasista, todos los elementos que confluyen en una idea nacional de defensa de lo común, cosa que ya estaba en José Antonio Aguirre y Lecube, que había sido directivo de la empresa familiar Chovil, donde impregnó la doctrina social de la Iglesia, es decir, Rerum Novarum, unos elementos que fueron luego entre la democracia cristiana y la socialdemocracia sustento de los felices años 30, el estado de bienestar después de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Vamos, que este discurso se cae por su propio peso a poco que le pongas un poco de luz. Un paso doble español, el virrey vascongado, 3 asambleas y una renuncia, el segundo entierro de Sabino Arana, Euskadi, patria de los españoles, la independencia no existe, 25º año triunfal. Estas cosas que se hablan en 317 es cuando mete a capítulo a Juan José Ibarretxe con una frase: soy de los que piensan que la independencia como tal hoy ya no existe. Independencia y soberanía son conceptos cuasi decimonónicos. Y lo interpreta desde el punto de vista de choque de aquel que ha sufrido la hemorroides de la victoria de la coalición PNV-EA, de la candidatura de Juan José Ibarretxe Mactuartu el 13 de mayo de 2001, con más de 600.000 votos y ellos pasando de 14 escaños a 7, y la candidatura de Ibarretxe 33 escaños de 75. Recordemos que la candidatura de Garaikoetxea del 84, antes de la escisión, obtuvo 32 escaños. Ahí va, uno más. Uy, qué cosas. Bueno, les molestó y el resultado es este libro. ¿Qué más decir? Que lo lean, no hay ningún problema en leerlo. Yo lo he hecho mucho tiempo después de cuando me lo sugirieron. Y lean más cosas. Lean al original, porque si uno piensa, por ejemplo, en Ibarretxe, que ahora
Tiempo después ha sido reivindicado, incluso ahora se reivindica a Telesforo Monzón, a José Antonio Aguirre, como independentistas de pro. Ibarretxe lo único que hace en esa cita y en esas cosas, como anteriormente lo pudo hacer Ardanza, o lo pudo hacer Araicochea, o lo pudo hacer Aguirre, o lo pudo hacer Leizaola, o otros muchos líderes del Partido Nacionalista Vasco, pero en este caso hablemos de Ibarretxe. Ibarretxe lo que pone en valor, en este caso, en este momento presente, en el siglo XXI, que España no es un país independiente. Algo tan sencillo como que las interdependencias complejas en un mundo interconectado, sobre todo en lugares como la Unión Europea, en el que se comparten soberanías, tanto hacia arriba como hacia abajo, en principio, hacia arriba de manera voluntaria, hacia abajo de manera más complicada. Todo es verdad, sobre todo en el Estado español. En otros países parece ser más fácil, por ejemplo en Bélgica, en Austria, en Alemania, en Reino Unido, y fuera de la Unión Europea, en Canadá. Bueno, pues en estas circunstancias no se puede decir que España sea independiente, con lo cual la independencia a la que pudiera aspirar Cataluña o el País Vasco es completamente distinta de la que pudiera preconizar Sabino Arana en el final del siglo XIX, porque el contexto y la circunstancia del mundo es muy distinta en finales del siglo XIX que en principios del siglo XXI. Y sin embargo, el principio de Sabino Arana sigue siendo tan válido como el de Aguirre, como el de Leizaola, como el de Landaburu, como el de Ardanza, Garaycochea, cuando era lehendakari o presidente del EBB, como el de Ibarretxe, o como ahora con Urkullu y Ortúzar, que son la actualización de Aguirre y Ajuriaguirre. El que no quiere ver, no va a ver. Nunca. No va a ver nunca la realidad. Pero yo creo que este libro actualmente está borrado de la memoria de la izquierda abertzale, porque para ellos, ya no les conviene. No les conviene tener memoria de este libro. Por lo que he comentado y por lo que puedan reflexionar una vez leído el libro. Y sin más, eskerrik asko, augur bat, beti gelpean.